Te doy la bienvenida, Bruno. ¿Cómo estás? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes y buenas noches a todos. Espero que me escuchen bien. Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bueno, Diego Maradona, antes que nada, es un cuerpo. Y es un cuerpo que sufrió, como todos los cuerpos de los que están presentes, las inclemencias de una vida. Una vida particular, una vida llena de palabras y llena de golpes, una vida cargada de un montón de significaciones puestas a dedo por el resto. La mirada del otro para la psicología es fundamental, es la que nos construye, pero también es la que nos destruye, es parte de esa construcción. La mirada sobre el cuerpo de Diego Maradona es una mirada universal, es una mirada mundial. Las cosas que ha hecho Diego, buenas y malas, las hemos realizado muchos desde nuestro cuerpo. Sin embargo, la diferencia enorme es que Diego era un enorme creador, un gran autor argentino. Creo que hay dos autores argentinos muy importantes en nuestra historia reciente, Borges y Maradona. Los dos han creado obras monumentales, obras que quedan, que se transcriben en palabras y que además se pueden contar. Pero los dos también fueron muy señalados por distintas formas. Borges fue calificado de viejo gorila, antiperonista, fascista, algo que no era, ¿eh? Algo que no era. Pero otro día hablaremos de Borges, seguramente. Un gran escritor anarquista conservador, Borges, que supo como nadie contar la historia argentina. Con Diego pasa algo muy particular. Diego, con su obra, a partir de su cuerpo y a partir de su palabra, modifica la realidad que está alrededor. Y modificó todos los lugares donde estuvo. Y modifica la forma de comunicarse. De hecho, estaba viendo en el grupo que las expresiones que ustedes estaban enviando en la última parte del chat eran gestos de Diego. Es decir, que modificó nuestra forma de comunicarnos, sin palabras, solo con un gesto. Pero sabemos qué quiere decir Diego con eso. Pero Diego también recibió demasiadas palabras y demasiados calificativos. Por eso vamos a empezar a tratar de entender dónde se cría ese cuerpo, dónde surge ese cuerpo, dónde comienza a hablar, dónde comienza a moverse. Y lo único que tiene ese cuerpo es su creación, es su talento, que es lo que tenemos todos los cuerpos. La piel nos separa del resto del mundo, pero también hace que penetre el mundo. Diego tiene un cuero muy grueso respecto de eso. Lo calificamos a Diego, lo calificamos constantemente, hablamos de él de diferentes maneras. Lamentablemente muchas veces opinamos sobre Diego y la opinión, ustedes saben mejor que yo, que es el último escalón del pensamiento. La opinión casi no tiene validez, ni mi opinión ni la de ustedes, mucho menos en una cátedra. Lo que queremos hacer es analizar, analizar con elementos, con los que tengamos, con los datos duros de la realidad y con los datos duros de un hombre que habló y que hizo. Después, las opiniones son para un asado. Para un espacio como este, es el análisis y la reflexión. Diego era villero, ¿no? Todos coincidimos con eso. Y se definía como villero. Acá, en Barcelona, en Nápoli, en Dubái, siempre dijo, yo soy villero. La palabra villero es una palabra con una connotación muy fuerte en la Argentina, pero también en la historia occidental. La palabra villero la podemos relacionar con la palabra villano. El villano en la Edad Media era el tipo que vivía en el pueblo. Y era villano y era malo, no era bueno. El villano no era el bueno. De hecho, el villano en las historias es el malo que se enfrenta al héroe. Bueno, es una definición medieval del tipo que vivía en el pueblo, que no era siervo, tenía algún talento para haber dejado la tierra, pero vivía en el pueblo, no era noble, no tenía sangre pura.
Entonces, ese villano, con el tiempo se transformó en el malo de las historias. Ser de la villa era ser del pueblo. Ser de la villa en la Edad Media era ser de la aldea, pero la aldea pobre, no del castillo, no donde estaba el señor feudal, no donde estaban los caballeros. Argentina tiene muchísimas villas. Tiene villas muy elegantes, como Villa Ocampo, que era la casa de campo de los ricos, como Villa Gesell, fundada por alemanes, ¿no? Villa Carlos Paz. Hay muchas villas en la Argentina. Pero nosotros, cuando pensamos en el villero, no pensamos en Villa Ocampo, o Villa Gesell, o Villa Carlos Paz, o Villa Ballester. Pensamos en los ranchos, en los lugares pobres, en los lugares donde hay un fenotipo especial de persona. Un morocho, un pobre, un maleducado, alguien que habla mal, alguien que no tiene demasiado talento. Esa connotación del villero, que es toda una identidad, habla de nosotros y de cómo nos referimos. Nosotros no hablamos un lenguaje, somos hablados por un lenguaje. Cuando nosotros nacemos, el mundo ya está calificado por nuestras palabras. Nosotros aprendemos palabras que clasifican el planeta, clasifican todo lo que está alrededor. Por eso, cuando se habla de malas intenciones, se habla de oscuras intenciones. Fíjense lo racista del lenguaje, las oscuras intenciones de alguien. Cuando se habla del trabajo, el trabajo registrado es el trabajo en blanco. Y el trabajo que está basado en la evasión fiscal de los empresarios, que es el irregular, el ilegal, le decimos trabajo en negro. Tenemos un lenguaje racista que lo utilizamos constantemente. Con las villas y con los pobres pasa lo mismo. Nosotros vamos acá a hacer un recorrido de lo que es la pobreza en la Argentina, las villas en la Argentina, desde el nacimiento de Diego hasta su muerte. Diego nació en una Argentina con 340 villas en todo el país y se murió en una Argentina con 6.600 villas en todo el país. 60 años de vida y un crecimiento exponencial de la desigualdad social y de la pobreza. 6.600 villas contra 300 cuando él nació. Sin embargo, si eso hubiera mejorado, si las villas hubieran desaparecido, él igual hubiera tenido el estigma en el cuerpo, porque nació en una villa y era un villero. Eso lo marcó para siempre. A diferencia de otros personajes públicos, Diego jamás renegó de eso. El último acto de Diego en plena pandemia, unos meses antes de morirse, es la campaña que realiza Yo no me olvido de Fiorito. Y manda 1 tonelada de comida y de elementos de limpieza a Fiorito. Eso sí lo pueden buscar porque está en YouTube la campaña de él hablando de Fiorito y reivindicando a Fiorito. Algo que Diego no es que solo no pudo olvidar, no quiso olvidar y no quiso renegar de eso. Y además, la personalidad de Diego, ¿no? Una persona que se superó ante la humillación mundial. Una cosa es que a uno lo echen del trabajo y se enteran solo los amigos y la familia. A él las 2 veces que lo dejaron sin trabajo se enteró el planeta. Y el planeta entero se enteró por qué. Y todos opinaron y todos escribieron de ese negrito villero que no dejaba de drogarse y que por eso lo suspendieron 2 veces. Y las 2 veces volvió con una potencia increíble, un cuerpo con un nivel de resiliencia impactante, una fuerza de voluntad impactante. Pero no renegó de eso porque además Diego no sentía esa sensación de inferioridad por ser villero. Era una identidad. No quería volver a la villa, ¿eh? Y lo dice en sendos reportajes. Hay infinidad de declaraciones de Diego diciendo yo quería jugar al fútbol para irme de la villa y no volver nunca más a Fiorito. De hecho, vuelve 1 o 2 veces nada más y ni siquiera se acerca al centro de Fiorito.
Es un dolor, Fiorito, para él. Pero al menos es una identidad que no olvida, por una cuestión de solidaridad de Diego. Cuando Diego nace, Argentina estaba en estado de sitio. Nace en 1960. Frondizi era el presidente de la nación. Y esto para los que son de la Argentina les va a sonar. Su ministro de Economía era Álvaro Alzogaray. La represión contra la resistencia peronista era salvaje. Existía un estado de sitio y existía un plan represivo, el plan Conintes, decreto 9068, firmado por el presidente Frondizi, de persecución política a través de tribunales militares de todos los militantes peronistas, considerados ya por él subversivos. Frondizi es el que divide el país en zonas y en subzonas y se lo entrega a los militares para juzgar a todos los que sean contrarios al Estado Nacional y que cometan acciones subversivas. Ese mismo mapa es el que va a usar Videla 20 años después. Es el mismo mapa de la división de zonas y subzonas. En ese contexto nace Diego. Ahora bien, empezamos hablando de las palabras que definen a los pobres. En estos días estaba viendo una publicidad en el subte que decía: lo más cruel ante la gente en situación de calle es tu indiferencia. Y la verdad que no. Lo más cruel es que estén durmiendo en la calle y se mueran de frío. Eso es lo más cruel, no mi indiferencia. ¿Mi indiferencia es grave? Por supuesto. Por supuesto, vivimos en sociedad, pero no es lo grave. Eso es un formato discursivo que intenta volcar la culpa sobre una persona que no es responsable directa. Personas en situación de calle. ¿Qué quiere decir una persona en situación de calle? No tengo idea. La verdad, es una definición imposible. Es gente que vive en la calle y que se muere de frío. Esa sería la definición correcta. Pero claro, los eufemismos tratan de soliviantar un poco el peso de esa realidad. Gente en situación de calle, gente que tiene forma de adoquín, de cemento. ¿Qué quiere decir? No, es gente que se caga de frío y se caga de hambre y que vive a la intemperie mientras nosotros estamos acá calentitos tomando un café. A esta hora. Personas vulnerables, barrios vulnerables. ¿Qué quiere decir vulnerables? Que son muy sensibles, son pobres, son menesterosos, son infelices, son muertos de hambre. Esa es la definición del pobre. No vulnerables, no sectores vulnerables. Bueno, de hecho hoy las villas se les cambió el nombre, se les llama barrios populares, incluso se dice que es para no estigmatizarlos, pero eso no cambia la realidad de esos barrios. Vamos a ver algunos elementos, algunos datos, algunas imágenes de este recorrido que yo les quiero mostrar del comienzo de las villas. Ustedes saben que las villas comenzaron siendo barrios de emergencia en la Argentina, se los definió así, como barrios de emergencia, luego como villas de emergencia, pero villa en la condición de ser barrio, de ser lugar popular. Y finalmente, en el año 57, Bernardo Berbisky, el padre del periodista Horacio Berbisky, les pone el nombre con las que hoy lo conocemos. Dice, las villas son villas miseria, no son ni villas de emergencia, ni villas de paso, ni villas irregulares, son villas de emergencia, son villas miseria. Ese nombre, Villa Miseria, es el nombre que sobrevivió hasta el día de hoy. Pero la connotación negativa del villero, del villano, del que vive en la villa, comenzó con el nacimiento de las villas en los años 30, que es cuando surgen las villas en la Argentina. Las villas más viejas de la Argentina son de los años 30. La Villa 31 de Retiro es una villa que comienza llamándose Villa de Desocupación y comienza en la década del 30. La década del 30 es el pasaje del conventillo a la villa. ¿Por qué? Porque el nivel de desocupación es un pico histórico en la historia argentina a partir del 30 y los trabajadores con trabajo no pueden más pagar los alquileres. Entonces empiezan a construir
las famosas villas de emergencia, que luego pasan a llamarse villas miseria. Año 30, pasaje del conventillo a la villa de manera masiva, inmigración interna e inmigración externa. Un país de inmigrantes, un país profundamente mestizo. Fíjense los colores de piel en este mosaico de fotos, fíjense los colores del pelo de todos nosotros, son todos pelos oscuros. Somos un país mestizo, mezclado. Vamos a los datos, voy a compartir la pantalla y voy a hacer un recorrido y les voy a ir contando lo que les voy mostrando. Anoten cualquier duda que tengan, cualquier consulta que quieran hacer al final de la clase, que ojalá podamos responderlas. Y los insultos y las amenazas van en la plataforma, ¿no es cierto, Fabián? Eso no va ahora. Todo lo que sea insulto, amenaza o disconformidad no es ahora. Es Que en la quede registrado plataforma. en la plataforma. Incluso pueden cambiar de nombre para que sea anónimo, porque está de moda amenazar de forma anónima, así que lo pueden hacer tranquilamente. Vamos a compartir, ustedes me van a avisar si se ve, si se ve la imagen. Bueno, Ahí te quedaste congelado y no se ve la imagen. bueno, y ahí sí se ve la imagen. Ahora está perfecto. Dale. Perfecto. Diego Pobreza en la Argentina, julio 2023, el querido Dieguito, esos pelos típicos de la villa y del mestizaje correntino, genealogía de afrodescendientes, de indios, pelo negro, duro, un recorrido por la historia de la villa. Vamos a ver pobreza e indigencia en las definiciones, Villa Miseria, origen y actualidad. Y vamos a hacer una historia particular de Villa Fiorito, ¿sí? De esta persona eh, que, como dice mi amigo Juanca Rodríguez de La Pampa, el músico que está acá presente, el que más nos quiso. Juanca siempre me dice, Bruno, es la persona que más nos quiso a cambio de nada, de nada. Y nos regaló obras fabulosas, increíbles imágenes. Esta es la casa de Diego, ustedes la conocen, hay infinidad de imágenes y es una foto actual, ¿no? Está tal cual. Decíamos al principio qué significa ser pobre, indigente, pertenecer a sectores vulnerables, vivir en un barrio popular, o postergado, que es otra palabra que se usa bastante, ¿no? ¿Será postergado de qué? O estar en situación de calle. Esta persona que está acá descalza en el frío, llevando un carro lleno de menesteres, de cosas que tiene que juntar para poder vivir, agua, unos trapos y esas cosas. No sé si la definición es vulnerable o en situación de calle. Es un pobre, es un abandonado, es un menesteroso, es un hombre muerto de hambre y seguramente un infeliz. Pero bueno, esos eufemismos tratan de bajarle un poco el precio a la gravedad de esta situación. Fíjense esta imagen, ¿no? No sé si la realidad sabe de eufemismos, pero es una realidad cotidiana de la Argentina en 6.000 villas miserias de la Argentina actual. Un país que, tenemos que aclarar, es el séptimo en tamaño a nivel mundial de los 200 países que existen. Es un país que le vende carne a Estados Unidos, a Israel, a China, a Alemania, vende casi toda su carne en esos 4 mercados, y sus granos se venden en la India, 1.500 millones de habitantes,
en China también, en Indonesia 300 millones de habitantes, en Corea del Sur, y vende energía a los países limítrofes. Es decir, es un país que alimenta, si ustedes hacen los números, más o menos a la mitad de la población mundial, y que le da energía a varios países del exterior, incluido Brasil, que tiene tanta industria y produce energía, pero no le alcanza y nos tiene que comprar energía a nosotros. Hoy nosotros estamos sin gas. Hoy tenemos gente con braseros, no llegan los caños, y la mitad de nuestros chicos no comen todos los días, en un país al que le sobra alimento. Estos estigmas, por supuesto que sobreviven en los cuerpos, y en el cuerpo de Diego vivieron toda la vida. Yo no sé si se puede suavizar el impacto cuando hablamos de 18 millones de pobres o 18 millones de personas con hambre o 4 millones de menesterosos, porque una cosa es ser pobre y otra cosa es ser indigente. El indigente es el que no come todos los días. Esta imagen es muy vieja, es de ahora, pero ahora ustedes van a ver que es una imagen que se repite hace casi 90 años en la Argentina. Y vivir en la calle, por supuesto, cada minuto mientras estamos hablando y hay gente durmiendo en la calle, en la esquina de nuestras casas, deja marcas en el cuerpo. Las marcas que, por supuesto, no saben de estas definiciones que quieren soliviantar el contenido. Las llamadas villas miserias se las llamó villas de emergencia, como les decía en su momento, y lentamente la pobreza se volvió estructural. ¿Qué quiere decir estructural? Que no es una pobreza pasajera, sino que es una pobreza que pasa de generación en generación. Las villas miserias, o barrios privados de todo, como decía Diego, son nombrados hoy barrios populares y existe el RENAVAP, para que lo consulten, que es la página que registra los barrios populares en la Argentina, RENAVAP. Tiene el mapa de cada una de las villas y la cantidad de familias que viven en cada villa. Esta miseria, como les dije, se hereda con los años y esta es la Villa 31 de Retiro, una de las villas más viejas, tiene casi 90 años. La Villa de la Miseria, esta es una foto de los años 40. Fíjense atrás la ciudad levantándose con sus edificios y adelante la villa en un campo. Y la gente con saco y con chambergo, con sombrerito, ¿no? Un recorrido histórico y arqueológico nos indica que en el Bajo Belgrano, a fines del siglo XIX, ya hubo unos primeros asentamientos. Ustedes saben que en ese momento Argentina es un país, y discúlpenme, yo hago historia económica, pero algunas cosas que no se entiendan es porque yo las explico mal. Fines del siglo XIX, un Estado nacional recién formado, 5 millones de personas, la mitad son extranjeros, se hablan 4 idiomas en la capital federal, 4 idiomas completos en la capital federal. El 1 de mayo de 1890 se hace un acto muy cerca de acá en Recoleta en 4 idiomas, para que todos los obreros puedan entender de qué se estaba hablando. Calle Miñones, circa 1911, Bajo Belgrano. Acá se instaló una de las primeras villas que con el tiempo desaparecieron y hoy está urbanizado. Este lugar tiene un barrio urbanizado que fue villa hasta no hace mucho. Fíjense una crónica de la revista Caras y Caretas de 1911 que definió el Bajo Belgrano. Dice, ojea usted las defunciones anotadas en el registro civil y tropieza a 2x3 en la sección 16 con un finado en la calle Miñones, otro en la calle Cazadores, un tercero en la calle Sucre, un cuarto en la calle Juramento. En esas calles tan conocidas hoy en Belgrano, eran los lugares de los primeros asentamientos precarios de trabajadores, migrantes internos y externos que con trabajo no podían pagar una pensión. Ahí les puse abajo la fuente de una historiadora, Valeria Stiskovsky, que es una de las personas que más estudió, después les puedo pasar el dato, que más estudió el tema de las villas en la Argentina. Estas son una de las casas precarias a la vera del río en 1920, siempre el chambergo y el saquito, ¿no? Esa formalidad del trabajador. Continúa la crónica de Caras y Caretas. Otro datito para los amigos de la estadística funeraria. Hace poco, cuando nos visitó la peste bubónica, fue el barrio Bajo Belgrano el que debutó en cuestiones de asistencia pública y Chacarita. Chacarita, obviamente, por el cementerio. Recuerden que los primeros barrios
más afectados durante la pandemia de 2020 fueron los barrios más pobres, los que primero hubo que asistir. ¿Cuándo se crean las villas de forma sistemática? En la década del 30. Es lo que les conté al principio, el pasaje masivo del conventillo a la villa por las altas tasas de desocupación y un problema actual de la Argentina, altos alquileres. La primera villa registrada es la Villa de Desocupación, que es esta, que está en lo que acá es en la calle Canning, al fondo, que ustedes siguen el recorrido de Scalabrini Ortiz al fondo, terminan en la ribera del río, muy cerca de Retiro. Bueno, esta, ahí al atrás se ve el puerto, esa es Villa de Desocupación, lo que va a ser después la Villa 31 de Retiro. Año 1934. Unas fotos clásicas, ¿no? El diario Crítica saca una nota fabulosa de Enrique Amorín, 1933, un peso en Villa de Desocupación, y hace una crónica fenomenal sobre lo que se puede hacer con un peso dentro de esa villa. Búsquenla porque la crónica está también liberada en la red y la van a encontrar. A partir de 1930, las villas se conforman con inmigración interna y externa. La desocupación fue medida por primera vez en la Argentina en 1932 y da casi 90.000 desempleados en la ciudad de Buenos Aires, una barbaridad el número, y casi 330.000 personas sin trabajo en todo el país. Año 1932, es un país con 16 millones de habitantes, el número es enorme. Y el régimen conservador, en ese momento estaba Agustín P. Justo como presidente por fraude, crea la Junta Nacional de Lucha contra la Desocupación, porque entiende que el problema fundamental es el desocupado que se va a vivir a una villa y que funciona hasta el año 44. La desarma el coronel Perón siendo vicepresidente de la Nación y Farre el presidente de la Nación, 1944. Década del 30, Retiro, las filas para los comedores populares, esto es Retiro y esto es el comienzo de la Villa 31 de Retiro. Comienza la estigmatización. El decir villero y que el villero es el culpable de querer vivir ahí y de que él vive ahí porque quiere, es un proceso que comienza con las mismas villas. Los villeros como culpables de vivir así. La Junta contra la Desocupación no soluciona el problema de la desocupación, desaloja las villas y los manda a galpones estatales, a los villeros. La ciudad de Las Latas es otra de las grandes villas de Belgrano que tiene 450 villas. Impactos urbanos de la Gran Depresión es el trabajo de Valeria del 2013, un trabajo muy impresionante y muy, muy bien documentado. La Junta Nacional de Desocupación, en un estudio titulado La ciudad de Las Latas, consigna que hay 1.735 habitantes en la zona, y estas son las imágenes de Villa La Lata. Fíjense la precariedad de las villas. Estamos hablando de la década del 30 y es una imagen que podemos ver hoy. Por eso digo que el progreso de las villas es algo que no se detuvo en la Argentina. Lástima que nos tocó crecer en un país tan chiquito, ¿no? Que no tiene lugar, que no tiene tierra para hacer viviendas. Qué pena, ¿no? Que sea un país tan pequeño. Piensen esto. Imagínense el mapa de la provincia de Buenos Aires. Ahora piensen en el mapa de Alemania. Los dos miden lo mismo, miden exactamente lo mismo. Y hagan el ejercicio el día que quieran. Pongan uno arriba de otro, tienen la misma cantidad de kilómetros cuadrados. Alemania tiene 85 millones de habitantes viviendo ahí. Y la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes. Está vacía. Está vacía. Y un tercio de esa provincia, la parte más rica, la de la Pampa Húmeda, pertenece a 35 familias que explotan la zona núcleo. Esta es una foto de Retiro y de los comienzos de la villa en la década del 30. El artista plástico Antonio Berni, en la década del 30, comienza dos series de trabajos a partir del impacto que tiene en la sociedad argentina la presencia de miles de villas y de villeros en la Argentina, y hace dos series, la serie de Manifestación y la serie de Desocupación. Estas imágenes son iguales a las fotos que acabamos de ver de la década del 30 y él está pintando esto
en la década del 30. Fíjense esas dos imágenes, la fuerza de los gestos del cuerpo, ¿no? Manifestación, pan y trabajo, no son imágenes desconocidas para nosotros, las caras marcadas por el frío, surcadas. La serie de Antonio Berni es increíble. Y en la década del 50, el problema no solo no se había solucionado, sino que se había profundizado. Y saca otra serie, que es la serie Juanito Laguna. Y digo esto porque quiero pensar cómo el arte o las distintas disciplinas también tuvieron que ver con esta construcción de la imagen. Esta imagen es igual a la que vimos al principio de esa nena revolviendo basura o de ese señor en medio de un basural. Por eso dije, la foto era nueva, la imagen es viejísima y la imagen es muy vieja en nuestro imaginario. Un chico en medio de la basura, Juanito Laguna, recorriendo los basurales. En 1956, luego del derrocamiento de Perón, la dictadura militar creó la Comisión Nacional de la Vivienda y realiza un estudio que dice que ahora en la ciudad hay 21 villas. 2 décadas antes había dos importantes, Villa Desocupación y Barrio de las Latas. 21 villas, 33.000 personas viviendo en las villas. En 20 años, de 1.700 a 33.000 personas viviendo en las villas. Esta es una foto de la Comisión Nacional de Vivienda de la dictadura de 1956, que muestra el paredón que se le hizo alrededor a la villa en la época de Perón. Ustedes saben que durante la época de Perón, muchas de estas villas fueron cercadas por paredones para separarlas de los barrios de clase media. Es el registro histórico, lamentablemente, que existe. En las puertas de la capital federal puede observarse estas viviendas generalmente donde viven numerosas familias. Puede ser una foto de ahora. Esto es de 1956. Y acá el periodista Bernardo Berbisky, en el 57, publica su libro Villa Miseria también es América, populariza el nombre de las villas en Villa Miseria, que finalmente va a ser el nombre compuesto, villa, por un lugar popular, y miseria, que es la definición de ese barrio, que no puede tener otro nombre y que define estos espacios urbanos. Acá hay unas tapas del libro de Berbisky, un muy buen libro, un gran escritor y un gran periodista, Bernardo Berbisky, un gran escritor y un gran periodista. La Villa de la Miseria. Y acá empieza algo muy particular, que es que son trabajadores los que viven en villas. Hoy tenemos muchos desocupados en las villas. Perdón, pero me puse la alarma porque ya me pasé del tiempo. Son 7:20 y quiero terminar a las 8. Discúlpenme, pero voy a ir rápido. Se crea la Federación de Barrios y Villas de Emergencia, con una publicación, La Voz de las Villas. Esto es impresionante. Trabajadores con conciencia social, conciencia de trabajadores que no pueden acceder a una vivienda digna, que tienen piso de tierra y se organizan como forma de identidad, pero de trabajadores precarizados, no de villeros solamente. La Voz de las Villas, ¿quién ayuda a quién? Diego Maradona nace en 1960, muy poquito tiempo después de la creación de esta comisión, de esta Federación de Villas. En Argentina hay 337 villas miseria. La moneda era el peso moneda nacional, un peso de 1960 serían 10 billones de pesos actuales, porque ustedes saben que se le sacaron 13 ceros por el tema de la inflación. Esto lo voy a pasar de largo porque es una cuestión meramente técnica, pero no tiene mucho peso. Pero no es menor que se le hayan sacado 13 ceros a la moneda con esas 4 leyes, ¿no? La del 70, la del 83, la del 91 y la del 92 en adelante. Y esa sería la progresión de cero. Un peso de esa época sería 0, menos 13 ceros, un centavo de ahora. Cuando Diego nació, la inflación fue de 21% anual. El año anterior, Argentina había tenido por primera vez una inflación de 3 dígitos, 129%. Estos son fuentes de la memoria del Banco Central de 1960 y que bueno, está digitalizada esa memoria y se pueden consignar los datos ahí. Frondizi era presidente, el peronismo estaba prohibido en todas sus formas,
por el decreto 4161 de 1956, y Álvaro Alzogaray, que después va a ser ministro y funcionario de todas las dictaduras que vienen hasta el final de su vida, y después gran admirador de Menem, era ministro de Economía en ese momento. Frondizi dice, la Argentina ha estado viviendo una ficción económica, cuyas consecuencias están claramente a la vista. Ha llegado la hora de terminar con esta ficción. ¿Les suena el discurso? Es el final de la fiesta. La economía argentina vivió una fiesta, hay que terminarla. Y aplica un plan de austeridad y sacrificio, así lo llamó, que esto también les va a sonar conocido. El plan apuntaba a tener déficit cero a partir de aumento del transporte público, aumento de todos los servicios públicos y despido masivo de empleados del Estado. Ese fue el plan de austeridad y sacrificio de Frondizi aplicado por Álvaro Alzogaray. Es muy conocido, ¿no? Porque es muy repetitivo en la historia argentina. Y con él se firman los dos primeros acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Argentina no había formado parte del Fondo Monetario Internacional, es decir, los acuerdos de Bretton Woods de 1944, durante todo el peronismo. Perón se niega sistemáticamente a entrar al Fondo Monetario Internacional y cuando es derrocado en el 56, la dictadura saca un decreto en febrero del 56 que ingresa a Argentina al Fondo Monetario Internacional y comienzan estos préstamos. Estos primeros préstamos todavía los estamos pagando, son el famoso Club de París. Cuando ustedes escuchen hablar del Club de París, del Club de Deudores, son estos acuerdos que como no pagamos, se cartelizaron, armaron el Club de París para poder cobrarnos la deuda que se terminó pagando 60 años después. La deuda en ese momento era de 450 millones de dólares. Hoy es de 472 mil millones de dólares. De 450 millones a 472 mil millones de dólares hoy. Son números. Cuando Diego nació había estado de sitio por tiempo indeterminado y existía un plan represivo, que es el que le conté, donde cuando un gremio hacía una huelga, no lo definía el Ministerio de Trabajo, sino que iban a un tribunal militar. Y después iban a Ushuaia o a las cárceles de todo el país. El país estaba lleno de presos políticos en esa época. Lleno. Todos los diarios de la época hablan de presos políticos, que es lo que vemos los historiadores cuando vemos la superficie redaccional de una época. Palabra robada a los comunicadores sociales como Fabián, superficie redaccional. Así hablan ellos, no. Les gusta, les encanta poner esas palabras. Es leer los diarios de la época, Fabián. Es leer los diarios de la época. Punto. El PBI creció un 4,4% y había 20 millones de personas en la Argentina en ese momento. El plan Conintes tuvo su éxito. Acá el ministro de Trabajo y Bienestar Social de la época dice, se registraron 63 paros parciales y huelgas contra 114 del año anterior, y está contento porque el año anterior a Conintes hubo 2,5 millones de trabajadores en huelga y ese año solo 300.000. Es decir, que estaban contentos con el plan represivo y dice, no se pudo llegar al déficit fiscal, pero se avanza en un camino no inflacionario. Es todo muy conocido este discurso liberal en la Argentina porque se sigue repitiendo. En 1967, Diego tenía 7 años, se dictó la Ley Nacional de Erradicación de Villas de Emergencia, y acá empieza una discusión con la gente de las villas, porque una parte querían la erradicación y otros querían que las urbanicen. La misma discusión que hay ahora, la misma discusión que hay ahora dentro de las villas. La oposición a esta ley se estableció desde las villas con apoyo de dos organizaciones, la CGT de los argentinos y el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Este es un proceso muy interesante, década del 60, auge de la resistencia peronista, muchísimos grupos armados que ya estaban formados y mucho trabajo. Y acá hay una diferencia también muy grande con el ahora. Ahora hay una gran desocupación y hay una gran precarización del trabajo. Acá estamos hablando de gente que vivía en las villas pero que tenía trabajo. Trabajo registrado y un buen trabajo que le permitía mantener a su familia. De hecho, las mediciones hablan de un 3% de pobreza en la Argentina y de un 4% de pobreza en la Argentina en el año 74. 4% de pobreza. Cuando muere Diego hay 50% de pobreza.
2.500 familias de trabajadores viven en 8 manzanas ubicadas entre Blanco Encalada, Dragones, Mendoza y Cazadores. Esto es en Belgrano, en la villa de Belgrano, que recién ahora está urbanizada. En febrero del 73, y fíjense el auge político del que estamos hablando, se crea el Frente Villero de Liberación. Y acá estamos hablando ya de otra cosa. Hoy es impensado que en las villas pase esto, porque están los narcos, porque están precarizados, porque la gente tiene 70.000 trabajos, y porque así todo no come todos los días. Estamos hablando de trabajadores que viven en villa y que comen todos los días. Y en el 73 también se forma el movimiento villero peronista, que representó a las villas de todo el país y que hacen 2 grandes congresos nacionales. El primero lo hacen en Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, se juntan representantes de todas las villas de la Argentina, con una asistencia de 2.500 villeros en la Universidad Nacional del Litoral, octubre del 73. Movimiento Nacional Villero Peronista, ¿qué es? Y empiezan las publicaciones sobre este tipo de organización. Movimiento Villero Peronista. Todos los dirigentes villeros de este movimiento villero peronista fueron desaparecidos a partir del 76. Todos los dirigentes villeros fueron secuestrados y están desaparecidos. El segundo Congreso Nacional del Movimiento Villero Peronista se hace en Córdoba, en el año 74, en la sede del Colegio Sagrado Corazón, y contó con 500 delegados de villas de todo el país. El gobernador era Ricardo Obregón Cano, año 74. Después va a ser depuesto por un golpe palaciego, un golpe policial, y su vicegobernador va a ser asesinado por Navarro, el comisario Navarro. Organizados desde cada villa, cada manzana, cada pasillo. Viviendas, no sé qué, no entiendo qué llega a decir ahí. ¿Qué llega a decir ahí? El 23 de enero, Perón recibió una delegación de la Villa 31 en la residencia de Olivos y él estuvo de acuerdo con la erradicación. Él dijo que había que erradicar la villa y ahí el movimiento villero peronista se parte al medio porque muchos decían, no, lo que hay que hacer es urbanizarla. Somos de acá, somos de Retiro, trabajamos en la ciudad de Buenos Aires, tenemos a nuestras familias acá, no queremos que nos saquen de acá. El padre Mujica es uno de los principales referentes del movimiento villero peronista. A comienzos de la década del 70, yo les dije, es una época de profunda organización política. El Instituto de Rehabilitación del Lisiado era el único lugar donde los discapacitados podían recibir recursos, ¿no? Y se creó el Frente de Lisiados Peronistas. Esto es fabuloso, esta es una historia fabulosa, ¿no? Digo, Frente de Villeros Peronistas, Villeros por la Liberación Nacional, y acá aparece el Frente de Lisiados Peronistas, que se los conocía como los Rengos Peronistas. Hay un libro fabuloso que es difícil de conseguir, pero les recomiendo que lo busquen, los Rengos Peronistas, los Rengos de Perón se hacían llamar. Frente de Lisiados Peronistas al pueblo y al teniente general Perón. Perón o muerte, viva la patria, los lisiados seremos artífices de nuestro propio destino, nunca más instrumentos de la ambición de nadie. Frente de los lisiados peronistas. Una época fabulosa de organización. Los Rengos Peronistas, así se los conocía en la época. Fíjense el nivel de organización de todos estos espacios que son marginados, separados, segregados, dejados de lado, ¿no? Por la parte de la sociedad y también por parte del Estado. En 1973, los Rengos Peronistas toman el instituto para el lisiado y obviamente se ponen en contra de el ministro José López Rega, el creador de la AAA junto a Perón, que después los va a acusar de ingresar con armas y drogas dentro de las sillas de ruedas a Ezeiza. Esto es real, el video está, búsquenlo en YouTube. López Rega acusando a los lisiados de llevar drogas y armas en las sillas de ruedas, y se los dice en la cara. Y están todos los muchachos en silla de ruedas y él diciéndoles eso. Acá es la represión en Ezeiza contra los rengos peronistas, contra los lisiados peronistas, que fue salvaje. Acá ingresaron al acto de Ezeiza con armas y drogas en la silla de ruedas. Esto es textual de el que era ministro de Bienestar Social, es decir, el que debía cuidarlos, los acusa de drogadictos y guerrilleros.
Vamos a Lomas de Zamora y a Fiorito antes que se nos acabe el tiempo. Eh, Diego pasó los primeros años en Villa Fiorito, localidad de partido de Lomas de Zamora en el conurbano bonaerense, lindante con la capital federal. Argentina, 47 millones de habitantes hoy, 18 millones de pobres y 4 millones de indigentes, es decir, de personas que no comen todos los días, alimentando a la mitad del mundo, ¿no? Y la provincia de Buenos Aires, con 17,5 millones de habitantes hoy. Esta es una foto de Chitoro, acá en la camioneta, llevando a todos los chicos a un entrenamiento de fútbol. Provincia de Buenos Aires, conurbano bonaerense, esto en rojo es Lomas de Zamora, ahí está la Villa Fiorito, pegada a la capital federal, es decir, fenómeno urbano la villa siempre, las villas no están en el medio del campo, pero además esta está pegada a la capital. Toda una un símbolo es esto, ¿eh? Todo un símbolo. Villa Fiorito pegada a la capital. Es una de las zonas más densamente pobladas. Fíjense, los colores más oscuros indican que hay más de 1000 personas por kilómetro cuadrado. Y los colores más claros, el sur de la provincia de Buenos Aires, de 1 a 9 personas por kilómetro cuadrado. Es decir, que de los 17 millones, 15 millones estamos amontonados acá, en esta mancha negra. Y en esta mancha negra es la mayor presencia hoy de villas en toda la Argentina. La provincia con más villas es la provincia de Buenos Aires. Acá está Villa Fiorito, lindante con Lanús, cerca de Avellaneda, y acá está Capital Federal. Fíjense la densidad poblacional de la zona norte de Lomas de Zamora, de 3.000 personas por kilómetro cuadrado, y esta zona, la zona rica de Lomas de Zamora, que tiene entre 5 y 800 personas por kilómetro cuadrado. En 1973, y acá voy a tratar de entender por qué Diego odiaba tanto a Duhalde. ¿Por qué era el político que más odiaba de la Argentina? Diego tenía 13 años. Y en Loma de Zamora asume el intendente Pablo Pedro Turner, que era un obrero gráfico, obrero de verdad, de oficio y de fábrica, ligado a la juventud peronista. En el año 74, la derecha sindical lo destituye con un golpe palaciego y asume un joven Eduardo Duhalde. Este es Pedro Turner en el 73, que es elegido intendente por la juventud peronista, y este es el joven Duhalde cuando le da el golpe a Turner y asume con la derecha sindical peronista en el año 74 al 76. Va a ser intendente, y Duhalde en el año 74 va a permitir la masacre de Pasco, la famosa masacre de Pasco. Él libera la zona de Lomas de Zamora, ingresan 40 personas armadas de la AAA buscando matar a Turner y a sus seguidores. No lo encuentran a Turner y matan a 8 militantes, entre ellos a 2 chicos de 14 y 16 años, y dinamitan los cuerpos. Esta es la foto de la masacre de Pasco del 21 de marzo del 75, que permite Eduardo Duhalde como intendente de Loma de Zamora. Es decir, que Eduardo Duhalde siempre fue así, no es que es de ahora, siempre fue de esta manera. Estos son los cuerpos dinamitados en la avenida Pasco, por eso se llama masacre de Pasco. Y de Lomas de Zamora va a salir un grupo armado que va a ir al partido de Chacabuco para secuestrar al expresidente del Consejo Deliberante, también ligado a la izquierda peronista, y lo fusilan en la ruta. Sale un grupo de Lomas de Zamora. Este era don Máximo Gil, que es asesinado por los grupos de Lomas de Zamora durante la intendencia de Duhalde. Juan Domingo López, uno de los asesinos, va a ser indultado en 1990 por Carlos Menem, y los 2 cómplices también van a ser escarcelados por un indulto complementario firmado por Duhalde. Fíjense, en los 90 él va a indultar a los lomenses asesinos del año 70. Los va a indultar con un indulto complementario. El video donde Duhalde explica por qué indulta a estos 2 también está en YouTube en un reportaje que le hace Mariano Grondona. Lo pueden buscar. Está liberado, donde él dice que casi ni se dio cuenta del indulto que firmó, y están las marchas en Chacabuco protestando porque liberó a los asesinos de su dirigente en la década del 70.
Dualde, indultos complementarios a Juan Domingo López, lo buscan así, lo van a encontrar, con Grondona. Este es Turner. Dualde tuvo una carrera mucho más brillante, obviamente, vicepresidente de la Nación, gobernador de la provincia de Buenos Aires durante 9 años, presidente interino, ¿no? Obviamente, de la Nación. Y este es el homenaje que se le hace hoy, foto de hoy, el ingeniero Butke, Loma de Zamora, estación de tren Pedro Turner en la actualidad. Esto es la zona de Butke, al lado de Villa Fiorito, hoy en la actualidad. Bueno, esto lo voy a pasar rápido, lo voy a ir explicando. La pobreza en la Argentina se empezó a medir a partir de la década del 80. En la década del 70 hay unos registros que hacía el INDEC, que era la encuesta permanente de hogares, y hay una coincidencia entre todos los estudios de que había un 4% de pobreza en la Argentina. Después de la dictadura, con 7 años de inflación de 3 dígitos por año, de 444 en el 76, 300, 200, 160, 120, nunca bajó de 100% la inflación anual durante la dictadura. El global da 190, el global de los 7 años, 190% de promedio de inflación de la dictadura. Dejó tantos pobres que Alfonsín empezó a medir la pobreza con las necesidades básicas insatisfechas y en los 90 se empieza a medir por línea de pobreza. Año 74, 4% de pobreza. 1983, termina la dictadura, 22% de pobreza. 2003, 63% de pobreza. 2025, 40% de pobreza. Fíjense, en 50 años, en 5 décadas. Esto es lo que les explicaba recién. Lo voy a pasar, después puedo compartir esta información, pero va a ser muy largo y ya son menos 20. Lomas de Zamora hoy, 700.000 habitantes. La zona sur de Lomas de Zamora, 800 habitantes por kilómetro cuadrado. La zona norte, donde está Villa Fiorito, hoy 3.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Villa Fiorito tiene 45.000 habitantes. Desde el año 83, Lomas de Zamora estuvo gobernado por el Partido Justicialista en todas sus formas electorales. Solo en un periodo corto estuvo Carlos Lafuente, que era un radical. Eduardo Dualde fue intendente del 83 al 87. Hugo Toledo, que había sido secretario de Dualde, fue intendente hasta el 91. Bruno Tabano fue secretario de Dualde antes de la dictadura y fue intendente en la década del 90, durante toda la década del 90. Y ese año ganó un candidato no justicialista y fue removido por un golpe palaciego, como en el año 74, pero al menos esta vez no lo mataron. Y no mataron a sus seguidores, solamente lo derrocaron. En 2003 volvió Jorge Rossi, que es peronista, que había dirigido loterías y casinos en la época de Dualde. Después asumió Martín Insaurralde, que se presentó y fue reelecto varias veces, y ahora creo que está Federico Otemín. Fiorito hoy. Fiorito fue declarada ciudad en 1995 por Bruno Tabano. Bruno Tabano se tuvo que ir con un escándalo tremendo. Primero designó a 16 familiares en los cargos municipales. Un mes antes de terminar su mandato, firmó una resolución para adelantarse el aguinaldo. Cuando se debían 2 meses de sueldo de todos los empleados de Loma de Zamora, él firmó un decreto, se adelantó el aguinaldo y terminó su mandato. Y dejó una deuda de 70 millones de dólares por impagos en salarios, servicios de recolección de residuos y ambulancias. Uno, cuando ve estas cosas, puede llegar a entender más o menos por qué Fiorito sigue siendo esto. Y esto, y esto, y esto. Es una localidad densamente poblada, con el tiempo fue urbanizada, pero como todas las villas que se urbanizan, su centro sigue siendo muy pobre. Esto es Villa Fiorito, lo que está alrededor en gris, y en azul es Villa La Cava, que es el centro de la antigua Villa Fiorito, que quedó radicalmente pobre, y es esto. Villa La Cava, dentro de Villa Fiorito, sigue en estas condiciones. Esto es un día de lluvia, si pueden ver en la foto, está toda inundada. Villa Fiorito, La Cava, Lomas de Zamora, al menos hacen lindos murales. La casa de Diego.
Bueno, esta es la definición de indigente y de pobre. Hoy para no ser indigente hay que ganar 500.000 pesos, medio millón de pesos. Y para no ser pobre, una familia, 1.100.000 pesos. Esto es una locura, ¿no? Obviamente. Y se calcula en un promedio, con lo cual son mediciones bastante difíciles de tomar en serio. Hoy hay 6.467 barrios populares, según el RENAVAP. Pueden buscarlo en la página del RENAVAP. Y este es el mapa de la distribución en azul de todas las villas que existen en la Argentina, de las 6.400 villas que existen. Haciendo una progresión, cuando nace Diego se crearon más o menos unas 337 villas, en la década del 90 900 villas, del 2000 al 2010 se crearon 1.600 villas, del 2000 al 2010, y del 2010 al 20, 1.300 villas. Es decir, que de las 6.400 villas, la mitad son del 2000 para acá. Es un número impactante. La mitad son del 2000 para acá. Uno podría pensar en el menemismo, en la dictadura. No, la mitad son del 2000 para acá. Esta es la progresión de las villas en todo el conurbano bonaerense. Y esta es una imagen muy similar a Villa Desocupación. Toda la barriada popular acá y toda la ciudad enorme del otro lado. Y sigue creciendo hacia arriba. Las dos caras de la ciudad. Esta era la fotos que yo le mostré de retiro al principio de la década del 30, derivó en esto. Las imágenes, Juanito Laguna, los mismos cuadros del año 56 de Antonio Berni. Las imágenes de Juanito Laguna. Argentina, 47 millones de habitantes hoy, 18 millones bajo la línea de pobreza, 4 millones de indigentes, gente que no come todos los días. Fin de la clase. Y acá terminé con los datos que quería compartir con ustedes para alegrarles la tarde y para que estén contentos con estos datos que a la postre son realmente preocupantes, ¿no? Es un país que de la década del 70 para acá, de la dictadura para acá, en realidad abandonó su modelo productivo. Ustedes piensen que el modelo productivo del peronismo, que fue el más exitoso del 45 al 55, y que puso a la Argentina en los primeros topes a nivel mundial e incluso canceló su deuda externa, los gobiernos posteriores a Perón del 56 al 75, ninguno se animó a tocar el modelo industrial, ni los gobiernos civiles ni los gobiernos militares. La dictadura hizo un cambio profundo en la forma de acumulación del ahorro argentino, que quiere decir de todo el dinero circulante que uno tiene o en su casa o en los bancos, desde el lado especulativo, se destruyó la industria y el resultado es este que acabamos de ver, en 50 años de 4% pobreza a 50% de pobreza, de 400 villas a 6.400 villas, con trabajo y sin trabajo, con mayor o menor desigualdad, no importa, 6.000 villas, millones de personas con piso de tierra y sin agua potable. Ese es el resultado. Eso es lo que Diego ve al final de su vida, por eso hace la campaña No me olvido de Fiorito. Señor Martín, Gabriel, un placer tenerlo acá en la clase. Otro compañero de La Pampa, gran militante, gran compañero peronista además. Un placer que estén, Bueno, Gabriel. te Muchas damos gracias por... tiempo a que tomes un vaso de agua, Bruno. Perdón, me pasé del tiempo, al final No, tomé una hora en no. vez de 45 minutos, así que fue falta mía. Si quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, por favor, tenemos solamente 3 minutos para responderles. No, no, vamos a ir un poquito más, tenemos 15 hasta las 8, después un poquito No más, quiero así sacarle que tiempo igual. la idea es que, bueno, ahí Gaby levantó la mano, Gaby Gómez de Mar del Plata. Bueno, empecemos un poquito el intercambio que después seguiremos en la semana en la plataforma. Gaby. Sí, yo más que pregunta, ¿qué tal, Bruno? Buenas noches. Ya te Buenas había noches. escuchado el año pasado en la primer cátedra, te escucho y te trato de seguir bastante. Yo una de las preguntas, que más que pregunta es análisis. Me enojo, como se enojan muchos seguro, cuando
un tipo como Fernando Iglesias dice 70 años de peronismo nos dejaron así. Yo creo que no son 70 años de peronismo, pero hay una realidad que es de la que diste vos, que son la cantidad de villas que van creciendo exponencialmente con 10 años de menemismo, que se podrían decir de peronismo, y 15 años, 14 años de peronismo de Néstor y Cristina. Como alguien lo asume políticamente de que es una realidad, las villas aumentaron. Entonces, algo evidentemente sea, de arrastre por una cultura liberal y una economía liberal de varios otros gobiernos, pero alguien asume de que eso es, los números te tiran a la mierda cualquier teoría, El punto es, hablando mal y pronto. no, 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 eso es muy importante porque acción mata relato. Lo que se mide muchas veces con el índice Gini, que es un índice internacional, que es la desigualdad, que a veces se achica, pero eso es por ingresos, y por ingresos medidos en dólares a nivel internacional. Se llama PPI, algo así como una paridad de poder eh, adquisitivo, que es lo que podés comprar con $1 acá o en China, y si eso se parece y se pasa tu sueldo a dólares, técnicamente la desigualdad se achicó. El tema es que vos podés bajar un poco la desigualdad en términos de ingresos, pero seguir viviendo con piso de tierra, o un tercio de la población de la Argentina sin cloacas y sin agua potable. Ese es un punto muy importante. Y eso sí no lo asume nadie. No lo asumen. No, digo, este tema que acabás de ver, con todos los datos y las fuentes citadas, yo cité fuentes de la década del 60 para acá, las estudié todas. Es un tema que no está en las plataformas electorales y no está en los debates políticos. Che, hay que terminar con las villas, hay que terminar con que la gente viva en un piso de tierra. Y eso tiene que ver con un abandono del modelo industrial a partir de la dictadura, el cambio que hace Martínez Dios con la ley de entidades financieras que todavía está vigente, la 21526 del 14 de febrero del 77, que todavía está vigente, que concentró el capital en pocas manos y estableció un modelo de acumulación que es especulativo. Todos los traders y los estúpidos que ofrecen que dame tu plata que te la multiplico por 100 todos los meses, bueno, es eso, es ese modelo de especulación basado en los bancos y no en las fábricas, basado en el capital productivo y no en el trabajo genuino. No lo asumen y no lo asume nadie. De hecho, te cansás de escuchar políticos diciendo tenemos el salario más alto de Latinoamérica, sí, medido en dólares, pero siguen en piso de tierra y las villas siguen creciendo y el registro es público, los números son todos públicos, yo lo que les mostré es público, es público. Es mentira lo de 70 años de peronismo. De la dictadura para acá, el modelo de acumulación arruinó a la Argentina y nunca más ningún gobierno de la democracia revirtió eso. De hecho, ningún gobierno de la democracia derogó la ley de entidades financieras. Ninguno, ninguno. Bien, vamos a Martín Tuduri, creo que desde Uruguay, ¿o no, Martín? Sí, es verdad, acá de Uruguay, de Montevideo. ¿Cómo ¿Cómo están, estás? compa? Todo bien. No, yo me quedé con dos reflexiones que quería compartir. Desde el momento que se habló de la situación de calle, ¿no? Me presenté hoy en el grupo como trabajo con personas en situación de calle y me sentí un pelotudo, realmente, hace un ratito, en esto de poder nombrarlo. No, pero me pareció excelente porque en realidad en la práctica cotidiana estamos hablando de situación de calle, hoy se habla de sinhogarismo como otro título hermoso y precioso, y es realmente hablar de pobreza. Eh, Me quedé como pensando en eso, lo difícil que es poder nombrarlo de esa manera, como de los diferentes lugares académicos, políticos, y mismo nosotros, ¿no? Como trabajadores, operadores, cómo nos cuesta, a veces, por más que lo pensemos y lo sepamos, nos cuesta poder nombrarlo de esa forma. Agradecerlo, lo he escuchado así, tan en seco, tan de una, me pareció espectacular. Y por otro lado me quedo pensando que algo que me quedé como con dos cosas ahí que traías del mapa que usó Videla y el primer mapa cuando Perón, y los números, ¿no? Pensándolo en la realidad de Uruguay, que claramente los números que manejaba superan la población que tenemos nosotros acá en todo el país, pero como también es la misma dinámica, ¿no? Y cómo entender que históricamente, pensando en esto de Maradona como figura política, como fenómeno, todo lo que representa y que cómo se extiende Maradona
como eje, porque claramente fue la persona que, el cuerpo, yo me quedé mucho con esta idea del cuerpo, que personificó todo esto, pero cómo eso ha recorrido toda América, ¿no? Y en el mismo tiempo, y me animo a decir que casi de la misma forma. Te escuchaba hablar ahora de la matriz productiva y cómo la matriz productiva no se ha logrado modificar en ningún lugar y cómo el golpe de Estado, los golpes de Estado llegaron a barrer un montón de cuestiones y a instalar otras. Y eso que se dio de la misma forma en toda América. Me parece que me quedo como con esas reflexiones y agradezco, repito, esta cuestión de la situación de calle y haberme sentido realmente un pelotudo a la hora de escucharme y releerme. Mirá, muchas gracias por la reflexión. Lo voy a atar con lo que dice Gaby. Alguien se pregunta esto y nosotros, algún político se pregunta esto y se lo cuestiona, y nosotros, me encanta que lo digas así, aparte vos también muy descarnado. Che, la puta madre, estoy hablando de sinogarismo. Es gente que está en la calle. El lenguaje nos habla. Somos hablados por el lenguaje. ¿Hasta dónde nosotros también hacemos eso? Yo trabajé muchos años en el sistema financiero, investigando delitos económicos de los ricos. Y siempre me decían, investigar los delitos de cuello blanco. No, los robos, son chorros. ¿Cómo Claro, delitos de cuello blanco o de guante blanco porque roban los ricos? Y cuando roban los pobres son negros. No, son chorros. Un retén, sí, sí. acá hubo un retén en la estación Constitución, que es la estación donde llegan 2 millones de trabajadores por día. La policía puso un retén para controlar a los trabajadores. Yo un día hablé con las fuerzas de seguridad en una reunión que tuve con ellos y les dije, che, ¿no quieren poner un retén en la bolsa de comercio de Buenos Aires? Está lleno de delincuentes. Y todos tienen antecedentes, ¿eh? Todos fundieron empresas, fundieron bancos, traficaron influencias, compraron acciones sin garantía, sin depósitos de garantía. Está lleno. Si van ahí, pongan un retén, le piden antecedente a cada uno y se lo llevan a todo. No, profesor, me decían, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué? Porque son blancos, porque son ricos. Pensemos también en nuestro lenguaje, en el cotidiano. Sí, yo me quedo para sumarte a esto que vos traés. Hoy me toca trabajar en un colectivo, acompañar un colectivo de personas en situación de calle que han logrado politizar su propia situación, y así se describen, ¿no? Personas en situación de calle, y lo politizan desde ese lugar, y cómo en esta dinámica que vos hablas del lenguaje, en ese lugar realmente me puedo sentir completamente descarnado y hablar de pobreza, desigualdades, injusticia, que son producto de una hegemonía este, cultural, política y económica de muchos años, y cómo a la hora de pasar a otras esferas, uno vuelve a caer en esto que vos traes, ¿no? En esto de la estrategia de poder hablarlo, y volveremos a hablar del sinogarismo en situación de calle, con gente que se vincula en otros ámbitos de la sociedad. Es un viaje eso, me lo quedé pensando, Pil. Es duro porque el protagonista también se dice, yo soy una persona vulnerable, porque se apropia del lenguaje del que lo está dominando, y vos ves a muchos pobres diciendo, no, yo estoy en situación de calle. Decís yo vivo en la calle. ¿Por qué no decís vos también yo vivo en la calle? Che, estoy acá tirado, yo vivo en la vereda, o soy una persona Claro, tirada en una vereda. No, yo soy una persona en situación de calle, por favor ayúdenme. La misma víctima tiene el lenguaje del victimario. Es muy tal cual. interesante Sí. lo del lenguaje. Por eso lo de Diego, por eso esta cátedra, porque Diego habló sin pelos en la lengua. Diego Mm, generó un aporte al lenguaje popular, pero al lenguaje académico, que los descolocó a todos, que es la insistencia de Fabián. Fabián siempre me dice, conozcamos a este tipo que nos pone a hablar en cuestiones populares, sin pelos en la lengua, pero después en el lenguaje académico también, por eso hay tantos académicos en el puto planeta estudiándolo. ¿De dónde sacó esas palabras? Bueno, hay algo ahí en ese cuerpo, ¿eh? Hay algo, pero renegó contra la herencia de palabras que tenía para decir otras cosas. Cuando le preguntaron qué opinaba del corralito, él dijo, bueno, eso es grave, pero el problema es el que no tiene nada, el que no tiene comida, no el que tiene plata en el banco y se la quedaron, sino el que no tiene comida. ¿Qué le importa a ese un banco? Y esas cosas tenía. Bueno, es eso. Bien, vamos con Mariano. Si mal no recuerdo, trabaja en una asociación civil vinculada a los derechos por el juego. Si no tengo mala memoria respecto al repaso que hice hoy de las presentaciones. ¿Cómo andás? ¿En el oeste estás del conurbano? Así es, en Morón. Bueno, Como, che- bueno, muchas gracias, che. Muy contento, entusiasmado con arrancar esta experiencia de la cátedra y agradecerle a Bruno también el desarrollo de esta primera clase.
Eh, no, atado a lo último que justamente decía el profe, em, quedo pensando en que es tensionante pensar la cuestión de los eufemismos o de los términos sobre los cuales tratamos de explicar o comprender la realidad. Y es verdad que en los últimos años hemos sido de alguna forma tomados por los términos que ciertas ciencias sociales, de dudosa eficacia también, ciertas ciencias y disciplinas, nos explican cosas de la realidad. Y quienes la vivimos, la habitamos y la militamos, lo reproducimos así. Y es probable que de un tiempo a esta parte la distancia entre lo que decimos y sentimos es muy grande con lo que efectivamente hacemos. Hace un tiempito leí una revistita de educadores comunitarios populares, decía, hay que hablar hasta entenderse. Y en esa hablar hasta entenderse parecía ser que a veces hablamos de una manera en la cual no nos entendemos, o no entendemos lo que estamos queriendo decir o explicar, ¿no? Y de verdad que Diego es un signo para eso, y se me venía así muy rápido la anécdota cuando él cuenta que se encuentra con Macri en la cancha y toca la tierra Macri y dice, esto es fango. Y él se caga de risa, ¿no? Diciendo, "Oh, qué fango, flaco. Esto es barro, ¿cómo fango? Esto es barro, ¿no? Y bueno, y me encuentro hablando de territorios y no de barrios, ¿no? Eh, Sí, sí, y bueno, sí. eh, y hablando de vulnerabilidad y no de pobreza, bueno, esto es lo que digo, me parece que restituir la voz de Diego y la palabra viva de Diego, que afecta al cuerpo de quien lo escucha, es un signo militante, un signo de construcción política potente. Yo pertenezco a Sí. un colectivo, un grupo que defendemos y militamos el derecho a jugar, justamente también haciendo esa distinción de que, por ejemplo, el enfoque de la perspectiva de derechos habla más del juego y ahí queda en un híbrido. Nosotros queremos hablar de la acción de jugar, no del juego como la actividad, sino lo que carajo nos pasa en el cuerpo cuando efectivamente jugamos. Por eso también nuestra idolatría con el mejor jugador en todos los términos del planeta, que fue Diego, que supo proteger como nadie la experiencia de saber jugar. No por su habilidad, sino por cómo cuidó siempre el juego, ¿no? Basta verlo cómo se enoja, no sé, en el partido por la paz, yéndose enojado de la cancha porque era desparejo la conformación de los equipos. No se puede jugar con tanta diferencia, ¿no? Y él se iba enojado por eso. Así Exactamente. que, nada, eso Exactamente. nomás, de sumar, profe, gracias. Diego, Bien. te agradezco Eh, mucho. Diego nunca dijo territorio, siempre decía en la villa. Nunca dijo territorio, dijo, no, porque en la villa, porque en la villa, porque en la villa. Es más, ni siquiera decía barrio, decía en la villa. Y vos tenés a un montón de militantes políticos diciendo, tenemos que bajar al territorio. Primero, ¿de dónde carajo vas a bajar? Pará, ¿de dónde? ¿Dónde estás subido que vas a bajar? ¿Y a qué territorio? Va a ser un barrio. Es más, vamos a la villa, no es bajemos al territorio, vamos a la villa. Bueno, también nosotros estamos ahí metidos. Esto, ahí pusieron una de, si lo veo a Dualde en el desierto, le tiro una lata de anchoas. Es una genialidad de Diego, que lo odiaba tanto. Lo puso Manu. Gran frase, gran frase. Total. Bueno, vamos con Hernán, hacemos la última y justamente así, terminamos a horario y nos quedamos con ganas de seguir preguntando y todo para que utilicemos la plataforma durante toda la semana Si para alguno se seguir quiere quedar unos preguntando y minutitos más, debatiendo. Fabi, si alguno se quiere quedar unos minutitos, yo sé que se tienen que ir a las 8, pero si alguno se quedó con ganas de, yo me quedo un ratito más. No, 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 estamos, vamos con Hernán y vamos ahí siguiendo y también a la vez terminando. Dale, Hernán, Hola, buenas. ¿cómo estás? No sé por qué no pude activar la cámara, pero bueno, no es que no quiero aparecer, pero algún No motivo hay problema. me queda trabada. Bueno, muchas gracias por el raconto que hiciste, Bruno. Yo, por distintas cosas de la vida, viví 8 años en la Villa del Bajo Flores por una vocación particular, religiosa. Conviví con
soy cura, digamos, y viví con los curas de la villa durante muchos años. Ahora tengo mis hijos y tengo otra historia, ¿no? Pero me quedo, digamos, pensando mucho en que lo que a mí particularmente, y cuando reconocí muchas historias sobre todo de jóvenes que se enamoraban de Maradona y se enamoran de Diego, hay algo que para mí es muy importante, que tiene que ver con la historia de pobreza de Diego, que lastima, como bien puedo decir, digamos, que él nunca, digamos, tuvo que alimentarse más fuertemente, digamos, para poder salir a flote. Y, y esa misma historia es la que lo hace el jugador más grande de la historia, digamos. Es como esa historia es el sentido de la vida que yo creo que a la juventud le cuesta en todos los barrios, y tal vez aún más las juventudes que están más golpeadas por el hambre, por la falta de trabajo, por la mala educación. Cuánto más nosotros que estamos acá metidos un día en una clase de Diego, deberíamos ver y estudiar y analizar cómo podríamos hacer nosotros para convencer a las adolescencias y las juventudes a encontrarle un sentido a la vida como se lo encontró Diego, aún con todo lo que sabemos que le pasó a lo largo de su vida, desde la infancia hasta la adultez. Eh, Me quedo con eso y es una reflexión que venimos trabajando con nuestras cooperativas, con nuestro espacio más de militancia y de política. Eso, un espacio de adolescencias y juventudes que encuentren en ejemplos como el del Diego, personas concretas, contemporáneas, que pudieron salir a flote y que son, desde la pobreza, en vez de quedarse ahí, encontró un sentido que lo impulsó a salir adelante. Muchas gracias y felicitaciones por el laburo. Me quedé pensando en los jóvenes y en los chicos. Yo laburé en el sistema penal para menores hace muchísimos años, cuando era maestro, y me acuerdo que la definición era chicos privados de su libertad, y yo lo que veía era pibes enjaulados. Y literalmente, eran pibes en jaulas, y sonaba tan bien privado de su libertad, incluso suena lindo, privado de su libertad. Y, y era tremendo el laburo, ¿no? Y era tremendo el laburo de escucharlos. Así que nada, me impactó lo que contás. Hay Bien, una, perdón, hay una ¿alguien más? frase en un país que Dale. el 90% somos negros, negros de mierda. No me refiero al color de piel, me refiero al alma, son negros de alma, ¿no? Como para soliviantar la frase. Y la frase es una invención lingüística nazi, para que lo sepan, y el que lo repite no lo sabe, pero está repitiendo un discurso nazi. Los nazis tenían una propaganda constante que era enfocar a los ciudadanos comunes en un bar y decir, ve cómo son, el problema no es lo externo, no es el aspecto, el problema es lo interno, por adentro son ratas de alma, esos son los judíos, no es el aspecto, es lo que llevan adentro. Decir negro de alma, no, el problema no es lo de afuera, no me refiero al color, digo que son negros de alma, es el mismo discurso nazi. Es la pervivencia de un discurso nazi, por eso digo que nosotros somos hablados por un lenguaje. Ya está dado, ya calificó todo. Nosotros solo lo repetimos, pero los espacios académicos como estos de reflexión son para romper con eso, para decir, che, y si cambiamos el lenguaje, y si empezamos a pensar otras palabras para definir, es eso, para eso sirven estos espacios académicos. Bien, cerramos. No sé, Gaby quería tirar dos avisos. Gaby, solamente si son muy cortitos, y hacemos un cierre tratando de explicar por qué empezamos con Diego y pobreza. Gaby. Sí, son bien cortitos, dos. Uno es recordar, igual lo iba a poner después en el grupo, no sé si podemos seguir escribiendo, después vos lo cerrás, el programa de radio de todos los martes, se hace de acá desde Mar del Plata, lo hace Mario Gianotti, que se llama precisamente de Igologías, se puede ver, se puede escuchar por las aplicaciones y es un programón. Esta semana habló Bruno, así que ya nos fuimos entrenando. No sé quién viene la semana que viene porque todavía no lo promocionó. Y la otra que en este grupo,
creo que hoy no entró. Está Diego Dal Santo, que es otro loco pampeano. Tiene un libro que yo lo tengo en la mesita de luz como si fuera la Biblia. Reemplazó a la Biblia, porque la tenía la Biblia, que es Diego en números, que es la Biblia maradoniana. Vale la Sí, pena tenerlo. Él va a hacer sí. propaganda cuando esté, pero No, no, impresionante. vale la pena tenerlo a mano. Digo en números y digo en La Pampa. También con toda la experiencia con el profesor Impresionante. que Diego ahí entrenando en La Pampa. Bueno, muchas gracias. Terminamos acá la primera clase. Gracias, Bruno, por estar, por arrancar esta modalidad virtual. Como yo le decía, no es casual que empecemos con Diego y pobreza en Argentina, porque creemos que para pensar a Diego, para abordarlo, para problematizarlo, para hacernos preguntas sobre su figura y sobre nuestra historia reciente, hay que entender el origen, digamos, ¿no? Y el origen ese de Fiorito ¿De dónde es? pesa sigue pesando, pero pesó mucho en la historia de Diego Armando Maradona. Así que no es casual, quizás algunos o algunas esperaban otra cosa, ya lo sabemos, digamos, que quizás vayan entendiendo con el tiempo lo que es Diegologías. Vamos a estar la semana que viene con Mauro Greco desde España, pensando a Diego desde otro abordaje. Y esta diversidad justamente es la potencia que tenemos. Invitarlas a que sean partícipes de la plataforma. ¿Sí? Mañana métanse porque Bruno va a tratar de ahí de tener un disparador, una consigna para seguir discutiendo durante toda la semana. Va a ser un foro seguramente muy interesante y nos vemos el jueves que viene a las 6:30 de la tarde. Muchas gracias por el espacio y por la Gracias. atención, ¿eh? Muy amables. Muchas gracias. Gracias, Chau, chau. Cate. Chao. Hasta luego. Chau. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Bruno.